Hola, soy Freddy Heredia. Bienvenidos y esto es Acceso Directo, un espacio dedicado a la divulgación del trabajo científico que se desarrolla en Yucatán. Bienvenido sea usted. Un biomaterial se definía como aquel que se utilizaba con la intención de interactuar, repito, intención de interactuar con sistemas biológicos para evaluar, tratar, aumentar o sustituir cualquier tejido, órgano o función en el cuerpo. Con los avances científicos, este concepto ha quedado rebasado. Hoy, hablar de biomateriales es pensar en la aplicación de principios y métodos de la ingeniería y en las ciencias de la vida para el entendimiento fundamental de las relaciones estructura-propiedad en tejidos normales o patológicos y el desarrollo de sustitutos biológicos, sí, sustitutos biológicos para restablecer, mantener o mejorar su función. Esto es, se trata de sustancias diseñadas para adoptar formas específicas, aisladas o integradas en un sistema complejo que puede dirigir el curso de un procedimiento diagnóstico o terapéutico en los seres humanos o animales. Por estas razones, los biomateriales pueden ser empleados en la fabricación de sustitutos como por ejemplo cartílago, pieles artificiales, injertos vasculares, válvulas cardíacas, tubos de regeneración de nervios, prótesis oculares, de mama, cadera, rodillas, tendones y ligamentos. Vamos a platicar con el doctor Juan Valerio Cauich Rodríguez, profesor investigador titular C de la Unidad de Materiales del Centro de Investigaciones Científicas de Yucatán, AC, el CICI, también integrante del grupo de Biomateriales e Ingeniería de Tejidos del CICI y miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 2. También es miembro de la Academia Mexicana de Ciencias. Gracias, doctor, por venir y hay mucho que explicar. Para empezar, doctor, ¿cuál es la utilidad de las células troncales o también llamadas popularmente como célula madre? Muy bien, pues muchas gracias por la invitación para poder difundir este trabajo. En realidad lo que nosotros hacemos es llamado ingeniería tisular. La ingeniería tisular integra, ¿sí? La ingeniería de tejidos. Bueno, la ingeniería de tejidos realmente se trata de eso, de reconstruir un tejido, darle esa interacción adecuada con el huésped, con el organismo, para que pueda restablecer el funcionamiento de una parte que ha sido dañada, que ha sido extirpada incluso por alguna tumoración. Entonces, tejidos que ya no funcionan, volverlos nuevamente funcionales. Básicamente en la ingeniería tisular tenemos tres elementos bien diferenciados. Uno de ellos son las células troncales, otro es el material, el sustrato donde crecen estas células y finalmente tenemos una serie de moléculas que se añaden. Es como para hacer un cóctel y darnos el tejido que nosotros queremos. A veces, como en todo cóctel, eso lo ponemos en una licuadora, nosotros lo ponemos en un bioreactor y todo esto nos va a dar un tejido propiamente con las características que nosotros queremos: hueso, cartílago, ligamento, tejido cardíaco, etcétera. O sea, doctor, nos está hablando usted de que están trabajando, las células troncales son las llamadas células madres. O sea, vamos a llamarle células troncales, son las células madres. O sea, usted nos está hablando de regeneración ósea, cartílagos, tejido, venas, arterias, incluso órganos completos como el hígado, pulmón, corazón, los órganos dentarios. Cabe señalar que los órganos dentarios son las piezas dentales. ¿Solo sirven para crear órganos y tejidos? No, efectivamente, lo atractivo de la ingeniería tisular y de los elementos que acabo de mencionar está en que uno de esos componentes son las células. Originalmente usábamos células que nosotros ya tenemos en nuestro organismo, por ejemplo, un cartílago, una célula que se llama condrocito, una célula de hueso que se llama osteoblasto. Estas células tienen ya una vida, un destino definido. Y en épocas recientes lo que se ha hecho es trabajar con las células troncales. Las células troncales son las células muy atractivas porque en realidad
no saben lo que quieren ser, pero están ahí y van a continuar, digamos, teniendo esa, le llamamos maleabilidad para convertirse en algo que nosotros deseamos. Entonces nosotros una célula madre le podemos decir, dependiendo de lo que queremos que haga, si le conviértete en un cartílago, vuélvete un órgano dentario o vuélvete cualquier otro tejido que nosotros deseamos. Eso es lo que se llama pluripotencialidad en estas células, porque pueden convertirse a distintos tipos de células y reparar ese tejido, que es lo que tradicionalmente muchos de los tejidos que tenemos ya no hacen. Tenemos pocos tipos de células que pueden regenerarse. El hueso se regenera fácilmente, pero hay otros tejidos como el cartílago que es prácticamente imposible regenerarlo, y es cuando las células troncales pueden utilizarse para este fin. Esa es la importancia del estudio de las células troncales, o popularmente llamadas células madres. Rápidamente, ¿quiénes intervienen para hacer ese desarrollo? ¿Qué se estudia? Bueno, cuando obtenemos células madres, sí, necesitamos biólogos, necesitamos especialistas que puedan extraer estas células, expandirlas, hacerlas crecer, porque tenemos células madres, pero son muy pocas. Dependiendo del tejido, tenemos una célula por 1.000.000 de células, ¿sí? Y entonces necesitamos a alguien que las extraiga y las convierta en células ya diferenciadas o con un destino típico de osteoblasto o cartílago, y que entonces puedan desarrollarse. Entonces necesitamos ahí biólogos y también necesitamos a gente que haga materiales, y ahorita te digo por qué. Ahorita vamos a hablar sobre los materiales que trabajan con las células troncales o células madres. Vamos a llamarle células troncales, y es increíble que toda esta ciencia se hace aquí en Yucatán. Regresamos. En Rojas Sarlat Producciones nos hemos renovado. Este año continuamos innovando con nuestro equipo tecnológico, pero también con el equipo humano. Ahora, además de nuestros servicios de producción de video, videomemorias, informes en video, documentales, circuitos cerrados para eventos, spots comerciales y videoclips musicales, así como la generación de grandes eventos. Chocolates, una noche de pasión, una bicicleta, de Playboy, una pluma fuente, un bolso decente, unos zapatitos de charol. Entiende que esto es grilla, y si te gusta ganar bien, aguántate. Los temas relevantes de la política yucateca con un toque de humor muy particular. Palo, 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 palo bonito, palo, A palo dado, ni Dios lo quita. Por Teleplay. Viejos amigos en una nueva señal. Gracias por acompañarnos en este su programa Acceso Directo, y vamos a hablar con el doctor Juan Valerio Cauich Rodríguez, profesor investigador titular C de la Unidad de Materiales del Centro de Investigación Científica de Yucatán, AC, que es el CICI, también integrante del Grupo de Biomateriales e Ingeniería de Tejidos del CICI, miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 2 y miembro de la Academia Mexicana de Ciencias. Él nos está hablando del trabajo de las células troncales o llamadas células madres, y para trabajar las células madres hay algo así como andamios, que solo lo veo en construcciones, así como cuando van a hacer un edificio. También hay andamios. ¿Cómo se usan en las células troncales o células madres? Así es, Freddy. Mira, las células solas no pueden vivir, necesitan un ambiente adecuado, necesitan algo que les dé soporte, algo que las mantenga en el sitio.
y es lo que nosotros conocemos como matriz extracelular. O sea, las células viven en un ambiente biológico, pero en realidad lo que hacemos nosotros es un andamio sintético, un soporte que va a ser las veces de este tejido natural, y lo que queremos es que la célula se sienta a gusto. Para eso debe tener ciertas características este andamio. Tiene que tener una porosidad que le permita que le entre comida y que salgan todos los productos de desecho. Tiene que tener una composición química similar. Por ejemplo, si voy a hacer un cartílago, les gusta mucho el agua, ¿sí? Entonces debe ser acuoso, tiene que ser algo que contenga como una gelatina para que las células se puedan sentir a gusto. Pero, por ejemplo, si es una célula osteoblástica, estas necesitan un sustrato más rígido, porque las células sienten lo que está debajo de ellas, sienten lo que les está rodeando y con base en eso responden a ese estímulo. Las células troncales hacen exactamente lo mismo. Tienen que tener un sitio a donde adherirse y responder a ese estímulo. Si es suave, si es más hidratado, si es más rígido, entonces nosotros podemos modular ese comportamiento y decirle a una célula troncal que no sabe lo que es o lo que quiere ser, decirle, mira, con este ambiente y con estas moléculas, con esta comida que te vamos a dar, vas a poder ahora ser un osteoblasto. Vas a tener ya una identidad propia, vas a ser diferente a otro tipo de células. ¿Y cómo es el andamiaje donde se reproducen las células madres o células troncales? Por ejemplo, en un órgano, en un corazón, en un diente. ¿Cómo es? Bueno, en el caso del corazón creo que nosotros lo podemos visualizar fácilmente porque siempre está latiendo. Entonces, como que esta célula tiene que responder a esos pulsos, a esa frecuencia. En el caso de un diente es un órgano poco dentario, en un órgano dentario. Así se llaman los dientes, órganos dentarios. Exactamente, qué bueno que lo corriges a tiempo. Pero en realidad, en un órgano dentario respondemos a estímulos muy diferentes. Por ejemplo, el masticar, ¿sí? Eso es una fuerza mecánica. Entonces, la célula tiene que sentir esa presión, digamos, se traduce esa presión mecánica en un estímulo biológico para después procesar y hacer o restablecer las funciones que tenga este tejido dentario. En un órgano dentario tenemos varios componentes. Hay fases minerales, la pulpa, por ejemplo, es muy suave, es como un hidrogel, pero también responde, digamos, a todos estos estímulos externos. O sea, en un órgano dentario, aunque parezca algo simple, es muy complejo también. Hacer este tipo de órganos también requiere de mucha profundidad en el conocimiento de todos estos estímulos que tenemos que tener para poder desarrollarlo. No es simplemente poner una molécula en presencia de otra que nos va a dar un diente. Ojalá y fuera así la vida. Esto es un poco más complejo porque como un órgano responde a muchos estímulos diferentes. Cargas masticatorias que pueden ser de compresión, de flexión, de cizalla. Todo esto lo tenemos en la boca o lo hacemos cuando comemos y no los pensamos que pueda inducir una respuesta hacia una célula. El frío, lo caliente, también lo están sensando nuestras células y con base en esto responden. Si yo me acostumbro a comer comidas muy duras, chicharrón aquí en Yucatán, yo sé que tengo que reforzar mucho esa estructura dentaria. Si me acostumbro a comer comidas muy suaves, pues mis dientes también van a tener menos mineralización por ese tipo de estímulos. O sea, toda esta ciencia se está haciendo en Mérida, doctor. Así es, Freddy. Afortunadamente tenemos muchos grupos ya trabajando sobre esto. No somos los únicos. De hecho, es un área multidisciplinaria y se requiere la colaboración de profesionistas de todas las áreas. Y yo aquí sí quiero hacer una invitación. Podemos trabajar con estudiantes de distintas áreas. Podemos trabajar con ingenieros mecánicos. Podemos trabajar con ¿Qué hace un ingeniero mecánico estudiando las células troncales o células madres? Pues, por ejemplo, las fuerzas masticatorias, ¿sí? Tenemos que medir una fuerza, tenemos que decirle, esto soporta 20 newtons, ¿sí? Y entonces el estudiante puede, digamos, de ingeniería,
medir todas estas fuerzas que a su vez, te digo, una célula las va a sentir, pero la célula las siente más como un estímulo bioquímico. En alguna parte del proceso se transforma esa fuerza mecánica en una molécula biológica, que es lo que la célula troncal está sintiendo. Por eso la conexión. Doctor, las células troncales, o llamadas células madres popularmente, o como otros le dicen, te crea el órgano. Por ejemplo, un órgano dentario hace otro diente, o qué es lo que se forma. Bueno, en realidad yo creo que hay muchas células que forman distintos componentes. Algunas células se van a encargar de hacer esa fase mineral del diente, que puede ser la dentina o el esmalte. Otro tipo de células pueden hacer la pulpa, que va a ser ese ambiente donde van a estar contenidas todas estas células. Pueden hacer el ligamento periodontal. O sea, hay muchas células troncales. Se hace otro diente, doctor. Es posible. De hecho, así funciona la naturaleza. Y lo que tratamos de hacer nosotros es estudiar todos esos comportamientos para poder definir un nuevo órgano dentario. Nos vamos a un corte comercial y regresamos, que esto se hace en Yucatán. Ahora, hecho en Yucatán. Regresamos. Báilame como si fuera la última vez y enséñame ese pasito que no sé, un besito bien suavecito, bebé. Taqui, 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 rumba. De manera poética, el gran cronista de nuestra Blanca Mérida nos lleva a un viaje a través de la historia y la geografía de nuestra ciudad, Mérida de Yucatán, por Teleplay. Viejos amigos en una nueva señal. Las noticias más importantes de nuestra entidad, con información actualizada y veraz. Solo las encontrarás con Freddy Heredia en Yucatán es Noticia, por Teleplay. Viejos amigos en una nueva señal. Gracias por acompañarnos en este su programa Acceso Directo. Estamos hablando de cosas interesantes como son las células troncales, o comúnmente llamadas células madres, de los órganos dentarios, comúnmente llamados dientes, y todo lo que hay alrededor y cómo se compone, que muchas veces lo vemos tan natural que no vemos qué es lo que hay. Y para eso estamos platicando con el doctor Juan Valerio Kawitz Rodríguez, profesor investigador titular C de la Unidad de Materiales del Centro de Investigación Científica Yucatán, CICI. También es integrante del grupo de Biomateriales Ingeniería de Tejidos del CICI, miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 2 y también miembro de la Academia Mexicana de Ciencias. Doctor, nos estaba platicando sobre el quehacer científico, ¿no? Cómo se integran los equipos, cómo el desarrollo de, no solo hay que estudiar las células troncales o células madres, sino también cómo se van regenerando, cuáles son los andamiajes y qué es lo que tiene que haber, esas condiciones para que se pueda reproducir. Cuéntenos de todo este trabajo que se realiza y sobre todo en Yucatán, doctor. Mira, pues voy a poner como ejemplo el trabajo que tenemos de colaboración con la Facultad de Odontología. El objetivo era verificar si nosotros podemos regenerar hueso, básicamente. Entonces lo que hacemos es, tenemos un material que va a ser nuestro andamio, ¿sí? Ese material tiene que tener una composición adecuada para las células. Y lo que hicimos en ese entonces fue darle una molécula simple que le gusta mucho a los osteoblastos. Por ejemplo, es el ácido ascórbico. El ácido ascórbico es como una comida que les gusta a ellos, pero nosotros lo incorporamos en un polímero. Osteoplásticos. Osteoblastos. Osteoblastos. ¿Qué es el osteoblastos? Un osteoblasto es una célula formadora de hueso. ¿Sí? Osteoblastos. Sí, pero esa es una célula que ya sabe que va a formar hueso. A diferencia de una célula troncal que todavía no lo sabe. Pero si le decimos
come de esto y te damos estos estímulos. ¿Cómo se llama lo que come? Se va a llamar, en este caso, ácido ascórbico, que es uno de los componentes. ¿Sí? Okay. Pero hemos jugado con esa química y por eso los químicos también son importantes en esta área, porque podemos decir, mira, vamos a darle, en lugar de ácido ascórbico, vamos a darles un poquito de dexametasona, que es otro compuesto. Vamos a darles betaglicerol fosfato, que al final a mucha gente les pueden sonar como nombres raros, ¿sí? Pero es como lo necesario para que esta célula esté feliz. Entonces, si nosotros le damos de manera continua, a través de la incorporación de estas moléculas a un polímero, nosotros le vamos a decir a esta célula, quiero que tú te vayas a convertir, dejar de ser una célula troncal y convertirte en un osteoblasto. Entonces, en ese sentido, nosotros hicimos un polímero que iba liberando estas moléculas. ¿El polímero es? Un polímero es una molécula gigante que se va formando por una unidad que se repite muchas veces, ¿sí? Es un monómero que al unirse muchas veces, mediante un proceso que conocemos como polimerización, nos forma un polímero o esta macromolécula. Entonces, estos materiales, después nosotros dijimos, vamos a sembrarles células troncales. Pero lo que teníamos que ver primero es si esa célula troncal puede vivir, porque muchas veces pensamos que los plásticos no son buenos. Los polímeros pueden ser plásticos también. Entonces, pensamos que un plástico pues no va a ser un medio muy agradable para una célula. Pero como diseñamos este polímero para que le guste a las células, para que se pueda biodegradar, lo que hicimos fue cultivar estas células sobre este soporte. Las células lo van sintiendo como que están en un ambiente biológico adecuado, propicio para regenerar hueso, y entonces empiezan a crecer. Lo primero es que no se mueran. Después se adhieren y empiezan a proliferar, empiezan a crecer. Y después de eso, una vez que ya están maduras estas células, empiezan a formar y a depositar el hueso. Y nosotros lo que queremos es, mira, tienes que formar hueso, pero también con distintas propiedades. Porque tenemos dientes, por ejemplo, la parte mineralizada es muy resistente mecánicamente, el esmalte es muy resistente, pero la parte de abajo, el diente que está abajo, que es la dentina, tiene propiedades mecánicas diferentes. Entonces también se trata de decirle, queremos que hagas hueso, pero con distintas propiedades. ¿Y cómo sabemos que esto funciona? Realmente lo que hicimos fue, agarramos una ratita, ¿sí? Y tenemos permisos de las autoridades, porque esto también tiene que hacerse avalado por comités de bioética. Lo que hacemos es, agarramos una ratita, le ponemos este material que tiene las células y que tiene estos factores de crecimiento adecuados, y entonces evaluamos esa regeneración del hueso. Vemos si hay la formación de hueso, que es el primer paso. Antes de llegar a formar completamente este órgano dentario, tenemos que ver si es posible que se genere o no el hueso, que es lo que nos interesa principalmente. Qué interesante, doctor. Qué interesante. Entonces, son diferentes, de acuerdo al órgano o lo que se quiera reproducir, por así decirlo, son diferentes materiales, biomateriales que se van utilizando. O sea, no es lo mismo utilizar un andamiaje para el diente de arriba que para el diente de abajo. Así es. Por así decirlo. Sí, porque los dientes tienen también distintas funciones, ¿no? Las muelas, los incisivos, los dientes del frente tienden a hacer funciones diferentes. Por lo tanto, las fuerzas oclusivas o las cargas masticatorias que soportan son muy diferentes. Incluso te puedo decir que hay dientes que a lo mejor pensamos que no sirven para nada. Las muelas del juicio, sí, que son los terceros molares, que no nos van a servir, y esos son una fuente también muy atractiva de células troncales, así como son los dientes de leche, que eso es otra historia. Estos órganos dentarios o dientes, el día de mañana con las células troncales o células madres, ¿se pueden hacer otros dientes? Es lo que esperamos. En realidad todavía no lo tenemos físicamente, ¿sí? Estamos haciéndolo por partes, ¿sí? Primero tenemos que probar un material donde las células troncales puedan crecer y poco a poco ir formando las distintas capas. Tenemos la esperanza de que esto va a funcionar porque en el ambiente oral, sí, en la boca, nosotros tenemos muchas fuentes de células troncales. Usamos una de ellas, que es la pulpa principalmente, pero hay como 10 tipos de fuentes. Entonces, cada una de ellas se especializa
en una parte del diente o en una parte del tejido que se encuentra en la boca. Doctor, gracias por esta interesante plática y como siempre en Yucatán se hace ciencia y hay buenos científicos. Gracias, doctor. Al contrario, Freddy, muchas gracias.